Analizar cuáles son las opiniones del resto de los usuarios, bueno, buscar distinta información que nos permita tomar esas decisiones. Claramente en estos últimos años, como al menos yo no había visto nunca, el Estado cada vez más cruza y usa la información para tomar decisiones, para hacer análisis, para hacer evaluaciones de la realidad de todo el país. Puntualmente en las universidades también hay un montón de información que surge de los procesos, de las distintas autoridades del Estado y de los propios gobiernos en este último tiempo. En las instituciones tenemos la capacidad de tener toda esa información y tener mucha más información de esa, y creo que como sistema universitario no podemos permitirnos no contar con esa información y no saber qué es lo que pasa dentro de nuestros espacios de trabajo. Guaraní tiene cientos de variables socioeconómicas que permiten hacer distintos análisis de los alumnos que están en nuestras aulas, desde la proveniencia del alumno, desde con quién vive, cómo vive, desde sus padres, desde bueno, un montón de variables que podrían las instituciones tener, analizar sus datos, entender la realidad que tienen con variables concretas y poder mostrarla incluso a la sociedad. Incluso desde hace un par de años que está el cubo de Coya, eso también abre el abanico a hacer un montón de relevamientos dentro de las instituciones y poder explotar esa información con relevamientos puntuales sobre determinados temas. Así que hay un montón de información que tenemos y que podemos tener y que podemos analizar y que podemos cruzar. Y ese creo que es el desafío más grande que tenemos, ¿no? Si hace 22 que hacemos sistema, hace 20 que se generan cubos o se generan formas de visualizar la información. Hay un montón de trabajo realizado en eso. Wichi ha ido creciendo y madurando en muchos sentidos. La herramienta hoy tiene un crecimiento muy interesante. Hace 2 años se mostró, sí, hace 1 año y medio en el taller del año pasado se mostró un cubo integrado que empieza a cruzar variables de los distintos sistemas, que le permite a las instituciones definir indicadores y hacer seguimiento. La herramienta ha crecido mucho y hay mucho para usar, y creo que el desafío que tenemos es lograr que eso se use. Nosotros hemos pensado de muchas maneras por qué la herramienta no se termina de usar todo lo que entendemos que se debería usar, ¿no? Y hemos tratado de buscar alternativas desde la solución, pensar en distintas formas de mostrarlo, y ahí les vamos a pedir a ustedes que nos ayuden en eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué, qué necesitamos como instituciones para que esa información se use y se use más? Y por ahí hay cuestiones que tienen que ver con la solución tecnológica, pero hay muchas cuestiones por ahí que tienen que ver con sensibilizar, ¿no? Desde que estamos en el CIN, en todos los espacios que podemos, tratamos de sensibilizar a los rectores, las autoridades, de la necesidad de tener equipos de análisis de información dentro de las instituciones que puedan cruzar datos, mirar el dato a nivel integrado como toda la institución. Por ahí eso también lo tenemos que seguir haciendo, ¿no? Tratar de sensibilizar un poco más de todo lo que hay, mostrar lo que tenemos como sistema universitario dentro de las universidades y lograr que eso se use más. O no, ustedes son los que están día a día en las universidades, así que estamos seguros que son los que nos pueden decir realmente qué es lo que se necesita para que esto se use. Parte de este encuentro tiene un espacio al final que es para trabajar sobre nuevos análisis de información. Y bueno, y también aprovechémoslo para que nos cuenten a ver cómo hacemos para usar más esta información, para usar la herramienta, para que esto se pueda usar. Más allá de nuevos cubos, yo creo que tenemos mucho para usar de lo que ya tenemos. Digamos, está bien, seguramente haya que hacer más
más soluciones, pero bueno, al menos empecemos a trabajar en cómo lo usamos. Creo que ese es el desafío mayor que tenemos como instituciones dentro de este sistema, en cada uno de nuestros lugares de trabajo y como sistema universitario en general, porque la información está, la tenemos y tenemos la posibilidad de hacer mucho con esos datos. Yo simplemente era hacer este comentario, contarles esto, darles la bienvenida, agradecerle al equipo también Wichi que ha trabajado mucho en generar la herramienta y siguen trabajando en generar nuevas alternativas y bueno, y trabajaron mucho también para este taller en un espacio donde estamos con mucho trabajo además, abocados a distintos proyectos y los tenemos a ellos también trabajando en distintos proyectos. Pero desear una buena jornada de trabajo, que la aprovechemos todos como sistema universitario en general. Para nosotros esto es muy valioso, así que aprovechemos el espacio para trabajar, para capitalizar nosotros lo que se puede mejorar y ustedes para que sigan viendo todo lo que se puede hacer y busquemos la forma de seguir usando la información cada vez más para mostrarla, para tomar decisiones, para lo que necesitemos hacer en nuestras instituciones, pero no hay duda que la información que tenemos es uno de los bienes más valiosos que hay hoy en cualquiera de nuestras instituciones y universidades. Yo ya le dejo con Mariano, les agradezco a nuevo que hayan venido y aprovechemos el espacio para trabajar. Hola, buen día a todos. Bueno, mi nombre es Mariano, trabajamos en conjunto con Hernán y con Sabrina en el equipo Wichi. Bueno, les voy a comentar un poco la agenda del día de hoy. Como ustedes saben, vamos a ver las mejoras de las últimas versiones, de las 6.3.0 a 6.3.1 y 6.4.0 que lanzamos en este último tiempo. Vamos a ver casos de análisis de lo que es servicios públicos, uno de los cubos que lanzamos últimamente, casos de análisis del cubo de facturación y cobranzas de San Averón Quilmes. Después hemos invitado a la Universidad de La Plata para que cuente los casos de uso y la forma de implementación que tiene y para compartir con nosotros la estrategia de implementación que vienen haciendo ellos. Después vamos a hacer un corte y después vamos a ir a lo que es análisis del cubo de compras, análisis del cubo de Guaraní, datos puntualmente de procedencia y de datos censales, algo que mencionaba Guillermo recién, relevamiento de... Después vamos a ir un poco a compartir con ustedes, hacer un relevamiento del estado de situación de ustedes, bueno, justamente lo que decía recién Guillermo, compartir qué podemos hacer ustedes y nosotros para mejorar la implementación de la universidad del uso de Siubuchi. Bueno, asociado a eso vamos a ver si hacemos un poco los pasos a seguir nuestros, de qué priorizamos, de qué modelos priorizamos, un poco escuchando lo que ustedes digan. Y bueno, estimamos finalizar a las 14 aproximadamente. Un breve repaso de lo que es Wichi para los que, si hay alguno nuevo, muchos de ustedes ya lo conocen, pero hacemos un mini repaso. Tenemos los sistemas de gestión que se instalan dentro de la universidad, en su mayoría, la parte y otros que están instalados o información que tiene la SPU que ustedes envían a la Secretaría de Política. En el caso de, bueno, tenemos los sistemas de gestión que se instalan dentro de la universidad, tenemos el Guaraní, el COYA que es para hacer encuestas, de presupuesto Chupilagá, Ciudadita con patrimonio y compras, Mapuche para personal y liquidación de sueldos y San Averón Quilmes. Y por otro lado, San Averón Quilmes de facturación y cobranzas. Y por otro lado tenemos los sistemas como Araucano, Querandíes o RUM, que son información de la universidad que está en la Secretaría. Tanto RUM que envían mensualmente o sus Querandíes por lo que es la estructura edilicia o Araucano de la información nominal de alumnos que ahora se están viendo en forma nominal. Y que tenemos de aquel lado, que es nuestro ámbito de trabajo, están los distintos cubos, ¿sí? Para las distintas temáticas. Bueno, ustedes ahí lo están viendo. Tenemos estadística para lo que es Ciuraucano, alumnos, rendimiento y procedencia para lo que es Ciu Guaraní, tanto para el 2 como para el Guaraní 3. Un cubo de encuestas que nos permite analizar cualquier tipo de encuestas que tenga la universidad. Es un modelo variable, eso varía en función de las preguntas. El cubo presupuestario, ustedes
tesorería, de comprobantes y bueno, falta agregar ahí el de servicios, el cubo de compras y otro de patrimonio, la parte de personal, tanto de RUN como de la parte de Ciudad Mapuche, y los cubos de construcciones que vienen de Superan 10, y el de facturación y cobros, que es el último que hemos lanzado en las versiones. Como ustedes conocen, nuestro trabajo, además de hacer el modelado, hacemos los ETL. ¿Sí? Los ETL son ese proceso que se conecta a la base de datos transaccional y extraemos los datos para incorporarlos en Wichi. ¿Sí? Tenemos como dos procesos. Uno un poco más antiguo, que es saca los datos desde el sistema de gestión con una opción del sistema, caso Mapuche, donde uno tiene que generar los TXT y después incorporarlos a Wichi, o para todo lo que es Guaraní 3, Pilagá, Diaguita, Gran 10 y San Averón Quilmes, es un proceso directo que se conecta directo a la base de datos del sistema transaccional y uno incorpora esos datos en Wichi. Bien, eso es para hacer un breve repaso. Como decíamos, el tema de hoy es plantear las mejoras que hemos tenido. Hemos lanzado 3 versiones, 2 grandes y una chica con correcciones. La 6.3 que salió en septiembre del año pasado, que incorpora, como decíamos, el cubo de compras y los cubos de Guaraní 3. En septiembre, bueno, sacamos ahí mismo unas pequeñas correcciones de Ciudad Aguita y Piragá y Guaraní 3 para corregir algunas cosas de la versión 6.3.0. Y luego pasamos, ya liberamos ahora en mayo, la versión 6.4.0 con el cubo de servicios públicos y el de ingresos, o sea, facturación de San Averón Quilmes, con algunas incorporaciones importantes, que es el tema de deuda exigible dentro del Ciupiragá, ¿sí? Que podemos contar esa información, mejora sobre el tablero integrado, ¿sí? Sobre la visualización, ahora lo vamos a detallar. Y esto es importante también porque hacer una corrección sobre el cubo de RUN. Si no tenemos esta versión de Wichi, teníamos un error en la otra versión que corrige esto y podemos incorporar la información de RUN. Bien, dentro de las mejoras tenemos las 6.3.0 y bueno, 6.4. Bueno, vamos a ir comentándolas continuamente ahora. Tenemos las vistas, ¿sí? Tenemos una nueva carpeta de vistas y una reorganización de lo que es vistas. Los que conocen las versiones anteriores, teníamos antes lo que es portal gerencial, que son una serie de reportes ya fijos, establecidos, donde la persona solamente va y filtra lo que está buscando de acuerdo a la temática que esté buscando. Y por otro lado tenemos vistas sobre los cubos. Bueno, todas estas carpetas se reordenaron a partir de que sumamos nuevos cubos, tuvimos que hacer un reordenamiento. Como decíamos, mejoramos la visualización del tablero. Yo no sé si ustedes conocen el tablero integrado, que tiene información de los años, de las unidades de análisis y la posibilidad de fijar metas para las distintas temáticas. Aquí tenemos 4 paneles donde vemos arriba la cantidad de egresados, cada 100 alumnos. Por otro lado tenemos la meta de inciso 1 sobre, o sea, la relación de sueldos y otros gastos de la parte presupuestaria. Después tenemos la información netamente de recursos humanos, o sea, cantidad de cargos estamos contando ahí, y la meta de alumnos sobre costo, una relación de devengado de gasto con la cantidad de alumnos. Lo que agregamos es, dentro de este tablero, que tiene mucha funcionalidad para ver, no lo vamos a ver ahora, pero lo que agregamos fue esos rangos que ven abajo, que antes no se visualizaban, que tienen que ver con las metas. Es decir, cuando estoy en semáforo rojo, amarillo o verde, eso ahora lo puedo visualizar en el tablero que antes no sabíamos que estábamos visualizando. En el caso de que esté bien en el cuadrante izquierdo, la cantidad de alumnos, por ejemplo, es rojo para menos de, o sea, tiene 5, entre 5 y 10, y verde más de 10 alumnos. Es la relación entre alumnos y egresados. Bien. Otra de las mejoras es, bueno, como decíamos, la incorporación del cubo de compras. Eso implica incorporar el nuevo modelo y el desarrollo del ETL que se conecta a la base de datos Diaguita. ¿Sí? El modelo de compras integrado, después Hernán va a hacer un detalle y
visualización de los distintos tipos de análisis que se pueden hacer con ese cubo. Estas directamente las vamos a pasar, las pusimos acá, es para que quede dentro de la presentación todas las mejoras que hemos incorporado, pero vamos a ir detallando una a una. En el caso del cubo de compras, además de agregar el cubo, agregamos pistas, como ven ahí, para las distintas etapas de la compra. Una que tiene que ver con trámites, que son consultas que tienen que ver más transversal, donde veo cantidad de solicitudes, de órdenes de compra, de adjudicaciones, es una vista más transversal. Y después tenemos más puntuales, que tienen que ver con las solicitudes, con las convocatorias. Ahí están viendo parte de las, bueno, están todas, porque están las 49 vistas que hay, otras de las de actos de apertura y de adjudicación. De órdenes de compra, ahí tienen, bueno, como ven, órdenes de compra por área por estado, actas de recepción también por área por estado, actas de recepción por estado. Cuando nosotros ponemos generalmente para identificar las vistas que son puntualmente, que están hechas con un gráfico, le ponemos una G al final. Eso es para una lectura, ¿no? Para saber cuál es con gráfico y cuál es tabla. Bueno, este es el cubo de compras. Ahí, como ven, tenemos todas las medidas de este lado. Es el cubo más grande que tenemos en cuanto a cantidad de medidas y dimensiones, porque integra toda la compra de la universidad. Y tenemos en distintos colores, identificando las etapas, las dimensiones. Bueno, yo no sé si se visualiza bien, pero tenemos un azul violeta para la parte de solicitudes, para las convocatorias en verde, y así sucesivamente tenemos las distintas etapas con distintos colores. Y lo que incluye la 634, una de las mejoras es la fecha del acto de apertura, que no estaba, la agregamos, y las dimensiones de clase de procedimiento, modalidad de procedimiento y oficina de contratación. Esas son dimensiones que creo que solicitó la Universidad de San Luis, que consideraba importantes agregarlas al cubo, y las agregamos. Y por otro lado, tenemos agregamos un único nivel de jerarquía. Esto es a nivel de modelo. Si bien el catálogo ya existía dentro de las dimensiones, lo pusimos como un nivel de jerarquía, como primer nivel, y separado para que funcione mejor la consulta. Esto es una cuestión de la herramienta que mejora el modelo. Si ustedes necesitan, o sea, concretamente si ustedes necesitan consultar el catálogo, es mejor usar directamente la primera dimensión que el de tercer nivel, perdón, del cuarto. ¿Sí? Otra modificación sobre el cubo de compras tiene que ver con las fechas, la identificación de las fechas para su mejor lectura. Antes teníamos todo como fecha que indicaba año, mes, día y periodo, pero cuando uno estaba visualizándolo en la tabla no sabía a qué fecha correspondía. Entonces, de esta forma, como ven ustedes, estamos indicando la etapa de la compra, si es solicitud es SBS, si es convocatoria es CON, y así sucesivamente. Nos mejora la forma de visualización y de lectura de qué estoy viendo en la tabla, ¿no? Sobre todo si la exporto o la llevo a otro. Si estoy mirando LOL, voy a saber porque estoy mirando el cubo y la dimensión que estoy usando, pero si la exporto y la llevo o la dejo en una vista, la persona no lo puede visualizar. En cuanto a lo que es el cubo de patrimonio, agregamos dos dimensiones, que una es el expediente de baja y el responsable de uso. Y bueno, en lo que es Diaguita, esas son las mejoras principales. En cuanto a lo que es guaraní, agregamos, como decíamos en la 630, se incorporó los modelos guaraní, que son 3: alumnos, rendimiento académico y procedencia. Nos permiten analizar esa información. Por supuesto, implicó, esto sí, a diferencia de Guaraní 2, en Guaraní 3 nos conectamos directamente a la base de datos de Guaraní 3 y exportamos y traemos los datos a Wichi. En el caso de Guaraní 2, tenemos que generar los TXT y luego incorporarlos con un UTL a Wichi. Acá tenemos para hacer un repaso de lo que son las distintas dimensiones y medidas del cubo de alumnos. Yo voy a mencionar directamente lo que
que estoy contando en el cubo de alumnos, que son las medidas, que son los nuevos inscriptos, los reinscriptos, los egresados y los alumnos, que justamente es una medida calculada que cuenta los nuevos inscriptos más los reinscriptos y todas las dimensiones asociadas a este cubo. Por otro lado tenemos el cubo de aspirantes, que nos permite, analizar justamente lo más importante de este cubo es analizar la procedencia, que vamos a detallar más adelante. Y el cubo de rendimiento académico, que lo que nos permite ver es los alumnos, los cursados, los finales y las equivalencias para todas esas dimensiones. ¿Sí? En todo lo importante es, en estos cubos, lo que buscamos es, además de hacer el análisis agregado de la información, también ustedes van a ver que siempre llegamos a nivel de persona y alumno. Si bien no es el objetivo principal de este tipo de herramientas, pero a veces uno quiere saber, casi a nivel de auditor, decir quiénes son ellos, o sea, dónde están y quiénes son, y bueno, uno puede constatar el valor que me está dando el sistema. Bien, en cuanto a lo que es mejoras, también las ponemos acá como para que les queden a ustedes. Menciono alguna de acá porque no está explicada más adelante, que son las de, hay mejoras también, alguna corrección de Guaraní 2, corrección de backs de comisión y de notas, y de materias rendidas y materias aprobadas, también hay una corrección. En cuanto a lo que es en Guaraní 3, no estamos contando los certificados de nivel intermedio en el cubo de alumnos. Esto para los técnicos, en el Guaraní 3 también eliminamos las tablas temporales, bueno, una pequeña corrección. Y esto sí es importante, el final, que se corrige el ETL de carga para ser compatibles con la versión Guaraní 3.15, ¿sí? Porque hubo un cambio de la estructura de base de datos de Guaraní, entonces nosotros implicó hacer un cambio en el ETL de extracción y de importación en Wichi. Es decir, hoy con la 6.4 de Wichi puedo ser compatible con la versión 3.14 Guaraní o 3.15. Eso tratamos de mantenerlo, de que ustedes puedan tener las distintas versiones y nosotros ser compatibles. Como decíamos, en la 6.3 se incorporan los cubos Guaraní, a diferencia de la 6.2. Antes teníamos los datos Guaraní, pero todos en un mismo modelo. Ahora tenemos dos modelos, uno para Guaraní 3 y uno para Agua y otro para Guaraní 2. ¿Sí? Bien, renombramos, en cuanto a lo que es Guaraní, también renombramos carpetas y creamos 48 vistas sobre estos cubos. ¿Sí? Ahí se pueden visualizar sobre el margen derecho, ustedes ven todas las consultas que son por alumnos, por nacionalidad, por ubicación y rendimiento, por evolución de alumnos, ¿sí? Ahí pueden ver todas las consultas disponibles. Consultas sobre procedencia y consultas sobre rendimiento. ¿Sí? Todas esas son las asociadas a Guaraní 3, que podemos ir agregando, obviamente, pero bueno, nosotros lanzamos siempre una serie de consultas a modo de ejemplo. Ustedes pueden hacer y grabar sus propias consultas. En cuanto a lo que es estos tres cubos, hicimos también un reordenamiento, tratamos de hacer lo más prolijo posible y poner todas las dimensiones comunes, las van a ver, son comunes a los tres cubos. ¿Qué tenemos? El año académico, la unidad de análisis, la ubicación, la responsable académica, la propuesta formativa y el plan. Todas esas son dimensiones comunes a los cubos. Después tienen las dimensiones más particulares de cada cubo, y como ven siempre lo vamos bajando y al final tenemos generalmente el alumno, la persona o el aspirante, ¿sí? Ahí van a encontrar la mayor granularidad. Esta la pasamos, esa para que quede en la presentación por si alguno tiene alguna duda, y seguimos con más actualización de nombres de Guaraní. Como ven, bueno, ahora se llama tipo responsable académica, que era lo que eran. En este caso hay un ejemplo ahí abajo de los nuevos inscriptos, que son las facultades. La responsable académica, el tipo de propuesta formativa, grado, pregrado, y la propuesta formativa específica.
Por otro lado, podemos visualizar lo que es, bueno, ahí tenemos un ejemplo, se actualiza lo que es la actividad, tipo de actividad, actividad y estado. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo para distintas actividades, los distintos finales. Como decíamos hoy, llegamos al nivel de la persona y del legazgo. Si queremos hacer una consulta, vamos a ver quiénes son esas personas que componen lo que estamos consultando. Otra de las dimensiones es el docente. Esta es una muy buena incorporación. Podemos ver quiénes son los docentes asociados a las comisiones o a las mesas. Ahí hicimos una solución medio, pusimos todos juntos, pusimos todos los docentes que encontrábamos porque teníamos que elegir uno, si no, entonces bueno, ponemos todos los que encontramos asociados a la materia de comisión. Después tenemos el plan con su versión y el estado. ¿Sí? Antes teníamos el plan en lo que era buena idea, bueno, ahora agregamos lo que es la versión y el estado. Podemos analizar, como ustedes saben, el cubo de procedencia o de aspirantes del país, provincia, sector y ámbito del colegio secundario al cual provienen los alumnos. Después vamos a detallar un poco más. La ubicación, el tipo de ubicación de la facultad y el tipo y la ubicación. El resultado, ¿sí? El resultado de los alumnos con la nota, y hemos agregado lo que es el concepto de Guaraní 3 y nada más en cuanto a lo que es Guaraní 3. Después está todo el detalle de los tickets uno por uno, pero bueno, esto es como lo más importante que queríamos transmitirles. En cuanto a lo que es servicios públicos, hemos hecho el nuevo modelo, ¿sí? Con todas las dimensiones y medidas nuevas, y la LTL para que se incorpora el ETL que ya existía dentro de Piragá, ¿sí? El mismo ETL que nos trae los datos de la tesorería, de los comprobantes y de presupuesto, ahora también nos trae los datos a Wichi de lo que es servicios públicos. Y esa es la principal mejora en cuanto a lo que es Piragá, que estamos incorporando un nuevo modelo. Acá tenemos todo el detalle de las mejoras y vamos a ir recorriendo algunas más. Como decíamos hoy al inicio, hemos incorporado lo que es el análisis de la deuda exigible dentro de Piragá, tanto la deuda que tengo cada año como el pagado de esa deuda, que son esas dos medidas que ven sobre este lado, y la medida de abajo que es el crédito disponible, que es el devengado el crédito menos el devengado, que no lo teníamos incorporado, es una medida calculada. Por otro lado, tenemos dentro del rubro de ingreso, lo sacamos a un primer nivel, igual que lo que vimos recién de catálogo. Esto por una cuestión de la herramienta. Bueno, si ustedes necesitan consultar solamente el rubro, pueden hacerlo directamente desde ese primer nivel de jerarquía. Y acá tenemos algunos ejemplos. Estamos viendo por unidad presupuestaria, ¿sí? Para cada una de las facultades, en este caso que son las unidades, el crédito que tienen disponible, el devengado y la nueva medida, ¿sí? Que es el crédito disponible, que es la medida calculada entre esas dos. En cuanto a lo que es deuda exigible, bueno, que nos va a permitir analizar los distintos gastos por cualquier tipo de dimensión del cubo de presupuesto. En este caso estamos viendo con la dimensión del gasto por inciso, la deuda exigible, tanto de la deuda como el pagado de esa deuda, de ese año 2018. Como decíamos hoy, además de sacar el nivel o poner la jerarquía, el rubro de ingreso, incorporamos el código, porque no lo estábamos mostrando y sabemos que lo utiliza mucho la gente que utiliza los datos de Piragá. Incorporamos el código del rubro de ingreso. Además, eso nos ayuda porque nos ordena esos conceptos. Y bueno, ahora los dejo con Sabrina, que les va a comentar las mejoras que tienen que ver con el cubo de servicios y algunos tipos de análisis que se pueden hacer con este cubo. Buenos días. Bueno, el cubo de servicios públicos lo que nos permite es analizar el consumo y el gasto de los servicios por distintas dimensiones, como por ejemplo medidor, edificio, y bueno,
otras varias discusiones que la vamos a ver en un ratito. Nos permite analizar consumos y gastos mensuales. Para esto lo que hicimos es un prorrateo de los montos y los consumos de la factura en los meses que corresponden. Por ejemplo, si una factura tiene un periodo desde diciembre del 2016 a enero del 2017, lo que se hace es prorratear tanto el consumo como el gasto por días y se le asigna la porción correspondiente a cada mes. También nos permite hacer una comparativa de los consumos con otros entre varios años del mismo mes y bueno, conocer información detallada de comprobantes. Eso ya viene de los otros modelos de PILAGA, y acceso a la información parcializada a las personas en las distintas áreas, porque puede ser que desde el sistema de PILAGA puedan sacar informes de servicios públicos, pero está como restringido a áreas, y en Wichi lo que hacemos es dar permisos a distintas áreas o distintas facultades. También se pueden hacer consultas integradas de distintos servicios. Bueno, acá tenemos donde está ubicado el cubo de servicios con sus medidas y dimensiones. Las medidas son el importe de la factura, el consumo y la cantidad de medidores. Y las dimensiones son varias, se corresponden con los otros cubos de PILAGA y tienen dimensiones que son propias de servicios públicos, como el concepto, el medidor, el edificio donde está ubicado el medidor. Acá se ve un detallado cada una de las dimensiones. Y acá tenemos, como por ejemplo, el gasto de telefonía en el año 2017 se corresponde al importe de la factura en la fecha de liquidación. No es la fecha del periodo de la factura de consumo, sino de la fecha de liquidación del plazo. Acá vemos el consumo de gas por mes. En este caso sí se corresponde a la fecha del consumo de la factura. Ahí vemos cómo, por ejemplo, en los meses de invierno aumenta el gasto. El consumo de gas por mes en forma de tabla. El gasto del gas del año. Esto también es el importe gastado en todo el año con la fecha de liquidación. Y acá, bueno, podemos hacer un análisis entre el consumo y la cantidad de medidores, por ejemplo, de los servicios de agua, energía, gas, en los distintos años. Podemos hacer una comparativa, por ejemplo, de los meses de septiembre a diciembre de los distintos años, 2016 y 2017. Ahí vemos la comparativa de los años y meses. Acá vemos otro ejemplo, gasto de telefonía por mes en cada uno de los edificios. Acá vemos el consumo en un edificio en particular, aplicando ciertos filtros. Por ejemplo, estamos viendo solamente el servicio de energía en el año 2017 para los meses enero y febrero. Ahí vemos los medidores y los comprobantes correspondientes para el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, por otro lado tenemos el nuevo cubo de facturación y cobros de San Agrón Quilmes, que es una nueva incorporación. Tenemos las medidas importe
importe a cobrar, importe cobrado y cantidad. La diferencia entre el importe original y el cobrado es que el original es el completo corresponde a la materia o a la cuota que tenga que abonar, y el cobrado por ahí se le aplicaron a distintas distintos descuentos, y es lo que realmente se cobra. Bueno, esto tiene las dimensiones: fecha, unidad de venta, canal de venta, condición de venta, medio de pago, estado de venta, cobrado, reportado en Pilaga, el cliente y el consumidor. El consumidor todavía no tiene datos porque cuando se integre con ANAI, eso va a ser una definición útil. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de vistas del cubo. Incorporamos en la carpeta vistas está hablando Pablo. Diferentes vistas a modo de ejemplo. Por ejemplo, el cobrado anual por canal de venta, el cobrado mensual. Acá tenemos más ejemplos: cobrado por año y canal de venta. Por ejemplo, en el año 2016 y 2017, por los distintos canales de venta, facturado presencial o virtual, que es lo que se cobró. Cobrado por año, mes y medio de pago. El pago puede ser cuenta corriente, efectivo, mercado pago. Acá podemos hacer una comparación en los años, meses. Cobrado, importe original por cliente. Acá vemos la diferencia entre el cobrado realmente y lo que era el importe original. Cobrado por unidad de negocio y venta. Acá tenemos una unidad de negocio, uso de extensión, y otra unidad de negocio, uso de posgrado, y con su conjunto unidad de venta. Y nada más. Bueno, quisimos hacer un resumen de estas últimas versiones. Me imagino que alguno por ahí puede tener alguna pregunta. Si quieren, abrimos unos minutos para hacer alguna consulta, si alguno tiene. Perdón la ignorancia porque no lo usamos, pero el módulo de servicios públicos. Nosotros en Pilaga los servicios básicos para nosotros no los tenemos cargados en la parte de servicios públicos. ¿Podemos a esta altura del ejercicio cambiarlos y empezar a usar esos cubos, o necesitan desde el inicio del ejercicio ya tener cargados los medidores, los edificios y limpiarlo por ese modelo? A ver, tendrían que, como cargar, se puede empezar a cargar. No sé, la historia en Pilaga, todo lo que ya tenés liquidado, no creo que lo pases. Haciendo memoria de Pilaga, creo que podés asociarle, porque el valor agregado de la parte de servicios en Pilaga es que vos le sumás toda la parte de consumo. O sea, lo otro ya lo venís llevando. Entonces creo que se puede asociar las facturas. Lo deberíamos consultar con los Pilaga, pero creo que lo podés asociar a lo histórico. Sí, con lo cual podría ser. Igual se puede o no se puede, estaría bueno que arranquen, si les viene bien este tipo de información, que arranquen, no sé, con la historia, pero arrancar. O sea, no sé si lo aclaro por las dudas. En el cubo presupuestario ustedes pueden analizar el gasto de los servicios ya hoy que se están llevando. Esto lo que agrega es la parte del módulo de servicio específicamente con sus propios consumos, con el prorrateo que mencionaba Sabrina, ¿sí? Esa es la ventaja de esto, que eso va a variar el gasto el gasto que tengo en Pilaga en el cubo presupuestario con el gasto que tengo en este cubo va a ser igual, me va a sumar, pero va a estar prorrateado, o sea, va a estar asociado al periodo que corresponde ese gasto, y obviamente voy a poder ver, bueno, lo va
¿Alguna otra consulta? Sí. Te acerco porque estamos saliendo por streaming, entonces necesitamos para que el resto de la gente que está conectada pueda escuchar también. Buenos días, yo soy de la Universidad de Chilecito. Nosotros actualmente no estamos usando el chip, pero tenemos interés en hacer. Mi consulta es si con toda la información que está teniendo el CIN con respecto a los servicios públicos, protección, si con Wixi se puede hacer protección, que tiene una base de datos muy potente, si se puede hacer con alguna protección de usuario y cliente. O sea, nosotros lo que tenemos son los datos históricos, no tenemos hoy formas de proyección. Había que ver qué te están pidiendo y qué se puede hacer. Pero hoy no tenemos nada que sea proyección dentro del sistema. Y habría que ver qué te piden y cómo hacerlo. No sé cómo lo hacen hoy actualmente. No, bueno, la verdad es que nosotros hacemos un histórico también y proyectamos también un poco básico, digamos, ¿no? Pero por ahí hay muchos programas estadísticos de toda serie de tiempos para desestacionalizar algunas variables y poder detectarlas y sería una predicción mucho más real. Sobre todo por el tema de que no sé si a todas las empresas están pidiendo que antes de computar y todo eso están solicitando todo el tiempo información predicada. Por ahí está bueno tener herramientas así de predicción. Porque toma mucha base de datos y mucho contenido. Por ahí repito lo mismo, es lo que tenemos es lo histórico y podés usar todos esos datos para la proyección, pero no tenemos algo automatizado, digamos, con cierto porcentaje y el proyecto. Sí, podemos, así como tenemos el tema de las metas, podrían ser ver cómo te lo piden y qué es lo que están necesitando. Se puede hacer, no sé si dentro de esta misma herramienta o otra, pero se puede hacer con qué, o a veces existen y hay que ver. Las universidades se armaron los presupuestos, todos desglosados, las comunidades, por cada una de las carreras, por ahí tener todo también la luz, el gas, todo las cosas, por ahí lo puedes sacar desde ahí. Como porque uno arma su presupuesto y es una proyección de incremento. Después, la realidad es acorde a eso que vos armaste en el presupuesto o no. Sí, el tema es que hoy las tarifas están cambiando continuamente y uno no sabe si viene, digamos, al comienzo del año uno no proyecta todo el año y va cambiando. Entonces, en base a lo que realmente se va ejecutando, uno tiene que ir haciendo ajustes y sobre eso es lo que, bueno, el CIN ha pedido hace 2 semanas atrás una proyección de todos los servicios públicos. Bueno, sí, solamente dice que me consigo. Bueno, lo podemos ver, a ver, estaría bueno saber cómo se lo piden, si es una proyección anual sobre servicio, habría que ver, vuelvo a lo mismo, los datos históricos están, quizá hay que hacer algo, no sé si se lo acá o lo resuelven simplemente con una exportación del histórico y multiplicar por un porcentaje anual. No sé si tan simple como una cosa así o es algo más complejo, algo más complejo. Gracias. Está claro el ¿Qué tal? Hice una consulta de lo que es análisis de rendimiento académico. Vemos que hay análisis por actas, basadas en actas, y esas actas son de final, son también de cursada. No estamos teniendo la necesidad de analizar cursos a nivel de
cursadas, cuántos aprobaban, cuántos quedaban pendientes. Hay un análisis de docente curso y lo que pasa ahí adentro. Sí, entiendo que tenemos incluido todos los cursos. Bueno, tenemos que hacer una corrección de los cursos, o sea, los finales, tenemos los finales que están, y los de cursos también. O sea, tenemos acá de todo lo que lleve en guaraní. Sí, el tema de cursos teníamos un problema que nos reportaron últimamente, que no los estábamos incorporando. Pensábamos, nuestra intención era, pero por un error no se incluyeron, pero lo estamos corrigiendo y lo vamos a sacar ahora. ¿Quieres detallar? Sí, igual es pregunta parece exactamente. Sí, las actas están de dato de curso como o me decís la medida cursada, la medida final. Lo que necesitamos saber es de un curso de 30 estudiantes, Sí. ¿cuántos de esos estudiantes al final de la cursada están presentes, ausentes, aprobados, desaprobados? Ah, no. Sí, eso está. Está. Y lo que decía, mencionaba Mariano, me contaba que habíamos tenido un MAG, era en las propuestas no estaban incluidas los cursos, pero eso dependía de cómo estaban definidas en una tabla. Claro. A veces Sí, se los va a incluir y a veces no, pero ahora se hizo la corrección para que se incluya. Cursos sueltos, que Claro. no están en una. Claro, que no tienen título. No tienen título. Claro. O sea, justamente en guaraní, en la definición de este modelo, antes estábamos en la definición muy pegados a la definición de araucano, es decir, que era un alumno. Ahora, como guaraní 3 es mucho más amplio, y dijimos, bueno, incluyamos en los cubos los datos de los cursos también, porque es información que obviamente se va a querer analizar. Después, si quiero analizar estrictamente lo que va, o lo que es considerado un alumno de doctor araucano, bueno, lo contaremos y lo podemos separar. ¿Sí? O sea, lo podemos filtrar dentro del mismo cubo, pero hoy tratamos, nuestro objetivo fue incluir todo lo que tenga guaraní 3. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, para un minutito mientras llegan de la Universidad Nacional de La Plata, que los invitamos a hablar. Un segundito.
Hola. Hola, buen día. Bueno, nosotros somos de la Universidad Nacional de La Plata. Queremos agradecer a los chicos por invitarnos a contar nuestra experiencia. Y bueno, mi nombre es Dalila, Juan Pablo y Alejandra, como el habla. Bueno, queríamos contarle cómo ha sido la experiencia en la universidad para la implementación de Wichi, dado que nosotros tenemos diversas situaciones de las cuales veníamos. Es una universidad bastante, medianamente grande, tenemos 18 facultades, 4 colegios. Bueno, queríamos contarles más o menos de dónde partimos, cuál era la idea, los problemas que nos fuimos encontrando en la implementación, y bueno, y el trabajo que hemos realizado, que es arduo y sigue siendo todavía, porque siempre hay cosas para ajustar y siempre surgen nuevas solicitudes y datos que quieren ver nuestros usuarios y demás. Bueno, nosotros tenemos, yo trabajo particularmente dentro de la universidad en el centro de cómputos, en el CESPI. Nosotros ahí administramos las bases de datos de todas las facultades. Si bien cada facultad tiene su sistema de gestión de alumnos, todas las tenemos hoy por hoy en Guaraní 2. Nos costó bastante tiempo llevarlas a Guaraní. Antes en la universidad teníamos un sistema integrado de alumnos que fue desarrollado por la universidad en un mainframe, y migramos los datos desde ese sistema a Guaraní 2, facultad por facultad. Comenzamos esto en el año 2001-2002 y recién en el año 2010, creo, terminamos de migrar a todas las facultades. El cambio siempre cuesta, ¿sí? Cambiar de un sistema a otro. Bueno, ahora se nos viene Guaraní 3, así que estamos de vuelta revolucionando todo el sistema de gestión de alumnos. Bueno, nosotros quisimos poner algo de qué situación teníamos. Hemos migrado datos al sistema Guaraní 2 desde el año 1970 de currículas de alumnos, lo cual dificultó un poco el proceso porque, bueno, pasar de un sistema a otro de por sí es engorroso y el control de datos, digamos, del sistema previo Guaraní, la calidad de datos no era muy buena en algunas situaciones, entonces, bueno, también eso costó para encajar en el nuevo modelo. Bueno, teníamos, como decía, diferente calidad de datos. Por ejemplo, teníamos datos nulos. Nos encontramos, por ejemplo, que teníamos egresados sin que tuvieran materias pasadas, directamente estaban en calidad de egresados. Entonces, cuando uno lleva todos esos datos a un cubo y quiere mostrar algo, se encuentra con situaciones que son difíciles de mostrar. El usuario mucho no cree después de lo que está viendo, porque para ellos la situación no es esa. Sobre todo, bueno, también con los datos censales, la actualización. En la universidad, para inscribirse a la universidad, los alumnos llenan una planilla de preinscripción. Hoy en día es online, pero antes era una planilla en papel, y esa planilla luego era volcada al sistema de registro previo. Las direcciones de enseñanza muchas veces cargaban los datos básicos, nombre, apellido, tipo, nombre de documento y nada más. Entonces uno después quería ver procedencia, que se toma por el colegio secundario, no lo teníamos, o queríamos ver la localidad de origen, tampoco la teníamos. Incluso muchas veces hasta la fecha de nacimiento era errónea. Bueno, la situación era variada desde como se piensa. Incluso los colegios secundarios no estaban normalizados. O sea, para una facultad, un colegio era un código, para otra facultad el mismo colegio era otro código. Bueno, fue un trabajo que se fue haciendo desde muy abajo. Hoy estamos en un nivel mucho mejor. Bueno, el tema de las obras sociales también. Ahora después voy a ir desglosando un poco más estos temas.
La necesidad de pautas claras, de procedimientos. Otro tema que se nos presentaba era en qué momento tomábamos los datos. Ellos por ahí querían ver cómo fue una cursada que está siendo cursada en este momento, y bueno, tienen que esperar. Nosotros actualizamos los cubos una vez por mes. Entonces son situaciones que se van dando y que hacen que a veces el usuario no quiera usar la herramienta, justamente porque muestra una realidad que no es la que ellos piensan, que es difícil de entender, que son datos que están cerrados, que ya fueron tomados una foto en determinado momento. Bueno, situaciones que pudimos ir llevando para adelante. Y en la necesidad de la información de gestión, hoy en día cada vez más hay solicitudes desde presidencias, desde el rectorado, de que, trazabilidad de los alumnos, trayectorias, información que la necesitan con urgencia, muchas veces no es fácil de obtener, una vez por el apuro de querer dar un dato, es difícil decir, bueno, ese dato fue validado o no. Entonces, bueno, todo eso nos llevaba muchas solicitudes similares, teníamos de diferentes usuarios. Nosotros tenemos las 18 direcciones de enseñanza, cada una con su guaraní, con su base de datos, si no están integradas en una sola base de datos, cada una con sus procedimientos. Para lo que una facultad es un alumno regular, para otra no lo es. Para lo que una facultad es un alumno que cumple una condición de ingreso, para otra no lo es. Y bueno, tratar de unificar esos criterios lleva un trabajo que nos viene llevando muchas reuniones y demás. ¿Vamos a agregar? Bueno, por eso le decía confusión en lo que es un alumno regular y demás. La procedencia, el ministerio lo define por el colegio secundario, algunos lo toman por el lugar de procedencia, otros por el lugar de nacimiento. Lo mismo clasificar cuando un alumno es extranjero y cuando no lo es. O sea, todo como que lleva mucho consenso. Acá le queríamos poner un ejemplo de calidad de datos, que veníamos, por ejemplo, en la situación laboral del estudiante, que es un dato que uno puede ver en los cubos. Si uno toma, por ejemplo, nosotros teníamos acá en el 2010, fíjense la cantidad de información que teníamos en nulo, ¿sí? O sea, no teníamos ese dato de ningún estudiante prácticamente. En base a procedimientos, a mandarles a las facultades, completen estos datos. En base al uso del sistema de preinscripción, ¿sí? Si bien nosotros no usamos el de SIU, tenemos uno propio, pero igualmente eso ayuda un montón que el alumno cargue sus datos y que después sea verificado al momento de la confirmación. Para el 2016, por ejemplo, la cantidad de datos nulos o erróneos era mínima, ¿sí? Eso es en todos los alumnos de toda la universidad, no en una facultad. Entonces, bueno, eso fuimos trabajando, mandando informes. El sistema, guaraní tiene una parte de calidad de datos donde uno puede sacar reportes de cuando está mal el número por ejemplo, la fecha de nacimiento, o hay datos nulos, y fuimos enviando a las facultades y fuimos completando datos hacia atrás. Bueno, en cuanto a las estrategias para la mejora, o sea, centrar el dato hoy se toma, es un bien de cada institución, ¿sí? Poder a uno, decir, tengo tantos alumnos que provienen de tal lugar, tengo tal rendimiento académico, puedo decir con exactitud si cuántos extranjeros vienen a estudiar a mi universidad o de qué países son. Bueno, tiene mucho valor, ¿sí? Poder tener certeza en esos datos. Entonces, ¿qué estrategias hemos tomado nosotros desde la universidad para poder ir mejorando la calidad del dato? Y bueno, pusimos acá algunas de ellas. Por ejemplo, reuniones periódicas con los usuarios como parte de concientización y empoderamiento de los mismos. El sistema que genera los datos es el sistema guaraní, ¿sí? El ingreso de datos hacia nuestra base de datos de conocimientos es el sistema guaraní. Entonces lo que tenemos que concientizar es a las direcciones de enseñanza, que son los encargados, ¿sí? De cargar y de alimentar a guaraní, de que lo hagan de forma, digamos, consciente, consistente, ¿sí? Que no da lo mismo poner un dato que no ponerlo, que poner un dato o poner otro, ¿sí? Cargar las notas en un momento o cargarlas en otro momento. Una de las situaciones que se presentaba en una de las facultades era que, por ejemplo, los profesores en la universidad, para poder pasar una nota, el profesor debe llevar el acta firmada.
y los profesores no lo llevaban directamente. Y tenían, no sé, el 80% de actas abiertas porque los profesores nunca se acercaban a la oficina de alumnos a completar el acta, a firmarla y demás. Bueno, con la implementación del módulo de gestión de docentes que tiene Guaraní, lo redujeron y hoy tienen, no sé, 2 o 3 profesores puntuales que son los que todavía, bueno, por ahí están en esa situación de que no llevan en tiempo y forma sus notas. Pero bueno, es un trabajo no solo desde la parte de análisis de datos que tenemos en la universidad, sino también acompañado desde la gestión, desde las facultades y de la oficina de alumnos, ¿sí? También de la parte de personal que es el que alimenta el sistema. Estas reuniones periódicas nosotros mínimamente en el año realizamos 2 con nuestros usuarios y vamos planteando diferentes temas a trabajar, ¿sí? Ahora estamos con el tema de la gestión compartida de una persona, con esto de pasar a Guaraní 3 y tener una base de datos unificada y demás. Bueno, cómo lo vamos a trabajar con las distintas facultades. Bueno, consolidación de procedimientos para la actualización e integración de los sistemas. Bueno, como les explicaba, nosotros tenemos para cada facultad sus bases de datos separadas. Nosotros, bueno, somos los encargados de la actualización de Wichi. Hemos planteado, bueno, hemos creado un procedimiento. Nosotros estamos certificados en la norma ISO 9001-2015 para la atención de requerimientos de usuarios. Y hemos creado un procedimiento en el cual establecemos cuáles son los pasos que seguimos para la actualización de la base de datos de Wichi. Los usuarios nuestros saben que el primer sábado de cada mes nosotros tomamos la foto de su base de datos, con los datos que tienen cargado a ese momento, sobre todo la parte de cursadas y exámenes, bueno, que tienen ciertos cierres en determinados momentos, y de eso hacemos un sábado y para el miércoles o jueves siguiente, más o menos, ellos ya tienen actualizado Wichi con los datos al sábado de ese mes. Durante todo ese mes nos actualiza y el primer sábado del mes siguiente se vuelve a actualizar. Eso, bueno, lo hemos consensuado con los usuarios. Ellos saben que si ellos pasaron una nota ayer, hoy no la van a ver en Wichi, van a tener que esperar al sábado del mes que viene y así sucesivamente. Entonces, de este modo, bueno, además de tener el procedimiento, nosotros siempre hacemos las mismas tareas, para que los usuarios no tengan, siempre tengan acceso al sistema Wichi. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, siempre tenemos una parte de test en la cual actualizamos el sistema en test y después lo copiamos a producción, entonces siempre lo van a tener disponible, no es que lo dejamos un tiempo sin acceso al sistema. ¿Qué más? Y bueno, y otra cosa que nos pasaba era que los usuarios no lo usaban, estaban renuentes, por ahí nos pedían a nosotros se lo sacábamos desde Wichi y se lo mandábamos. La interfaz le parecía tosca, es un poco dura, ¿sí? Algunos, los que más lo usaban Antelo 3, que le parecía más versátil y demás. Entonces lo que hicimos nosotros, para mejorarle un poco la visión que tiene Pentaho, le pusimos un portal por encima. En base, bueno, hicimos un desarrollo, entonces ellos no ingresan, pero no ingresan a la pantalla, digamos, que muestra Pentaho en simple vista, sino al portal nuestro. Si quieren lo podemos ir mostrando, no sé si cargó. Ingresan a esto, ¿sí? Este sería nuestro portal, en el cual lo primero que hicimos fue armarles un glosario por justamente este tema de cuando un alumno hace un reinscripto, cuáles son las fechas en las que se toma araucano, de dónde tomamos los datos que mostramos en los distintos cubos, porque algunos sí salen de Guaraní, otros salen de araucano, otros salen de nuestro sistema de prescripción. Entonces eso siempre daba confusión, de dónde lo estoy tomando, por qué lo estoy viendo así, por qué si yo miro, no sé, los finales en un año académico, desde el cubo de rendimiento, tengo que dieron tantos finales, y si voy y lo miro de araucano tengo menos o tengo más, bueno, porque araucano toma las fechas distinto. Bueno, todas esas son cosas que fuimos charlando en las reuniones y llegamos, para siempre tenerlo en mente, porque uno mismo a veces tiene que pensarlo, hicimos un glosario donde pusimos para cada uno de los datos que nosotros tenemos, de los cubos y demás, de dónde toma la fuente, cuál es la frecuencia de actualización. Por ejemplo, el de procedencia que se toma del colegio secundario y no se toma de la localidad de procedencia. Bueno, entonces esa cuestión, entonces el usuario ya no nos tiene que estar preguntando a nosotros de dónde lo tomo,
de dónde lo toma, de dónde lo muestra, de qué sistema proviene. Eso está público. Y después tenemos una parte pública y una parte, digamos, privada. Este portal se accede a través de Single Sign-On, ¿sí? Nosotros dentro de la universidad tenemos un usuario único para los sistemas que son de la universidad. Por ejemplo, podemos ver nuestro recibo de sueldos en línea, bueno, y demás servicios que nos brinda la universidad. Y queríamos que los usuarios, porque tenía que recordar el usuario del Single Sign-On, el usuario del mail, el usuario del portal, el usuario de Guaraní, bueno, era como un menjunje de cosas. Entonces lo que hicimos es, bueno, a través de ese mismo usuario de SSO, que ya está siendo utilizado para prácticamente todos los sistemas nuestros, accede al portal, ¿sí? La parte de mapas es una parte pública, bueno, no sé si la podrá cargar, que sale del módulo de preinscripción. Esto no necesita ningún usuario, directamente ingresan y pueden ver. Lo que nosotros dibujamos en el mapa es de dónde proceden los aspirantes a nuestras carreras dentro de la UNLP de todas las facultades. Lo dibuja en el mapa y uno se va acercando a los puntos que va viendo y lo va desglosando por ciudades hasta llegar a la escuela secundaria. Y ahí muestra el de esa escuela cuántos vienen. Está la parte de mapas de SIPU, que es nuestro sistema de preinscripción, y la parte de colegios. En la universidad nuestra hay cuatro colegios, uno primario y 3 secundarios, no, 5, uno primario y 4 secundarios, en la cual el sistema de ingreso es por sorteo. Y todos los años tenemos, sobre todo en la escuela primaria, alrededor de 9.000 inscripciones. Y entran 60. Bueno. Entonces nosotros dibujamos todas esas preinscripciones, de qué colegios provienen. Son cercanas a La Plata, por supuesto, porque no van a venir a cursar la primaria desde un lugar lejano. Bueno, para tener estadísticas de qué colegios están queriendo acceder o desde qué zonas están queriendo acceder a nuestros colegios. Después tenemos toda la parte de cubos, que esa sería toda la parte de Wichi, ¿sí? Ahí donde tenemos los cubos de rendimiento académico, de precedencia. Nosotros creamos un cubo de egresados, ¿sí? Que está cruzado con los egresados que se muestran en Araucano, ¿sí? Para tener consistencia en la cantidad, porque muchas veces, la información oficial hacia afuera de la universidad es lo que nosotros informamos al ministerio, o sea, lo que se carga en Araucano, ¿sí? Si ustedes nos piden, nos preguntan cantidad de egresados del año 2017, hoy yo les puedo decir que tengo 7.037 egresados, ¿sí? Muchas veces ocurre que uno carga Araucano y después sigue habiendo egresados. Es algo que queremos corregir porque son, por ejemplo, egresados que nunca contabilizamos para nada. Eso, bueno, es algo que estamos trabajando con nuestro presidente y con las facultades para que no ocurra. Pero bueno, entonces los cubos, como sacan de Guaraní, a veces no se condice con lo que informamos en Araucano. Entonces lo que hicimos fue cruzarlos con Araucano, con los datos de Araucano, más que nada que son nominales, para que tengan la misma cantidad y sepa cuáles son los datos oficiales que nosotros informamos de sus alumnos. Esa parte, bueno, para ingresar a la parte de cubos sí hay que poner el usuario y clave de Single Sign-On. Bueno, está cargando ahí. Ellos acá podemos achicar, también los pueden editar a los cubos. Nosotros le armamos vistas en base a los pedidos que siempre nos hacían. Siempre querían ver, por ejemplo, no sé, ahora no me acuerdo, tengo uno, por ejemplo, de procedencia por zonas aledañas a La Plata, que se toma Ensenada, Berisso, Quilmes, bueno, ciertos partidos. Entonces ya lo dejamos armado para que cada vez no lo tengan que armar. Igual cada usuario puede en su carpeta personal guardar las vistas que va armando, que va trabajando y las puede ir guardando ahí. Bien. Y a ver si me adelanté mucho en la presentación. No sé, ¿tienen alguna consulta si quieren? ¿Dónde estoy? Bueno, ese era nuestro nuevo portal. Ahí tienen la dirección si quieren acceder. Bueno, como les contaba, nuestra cantidad de dependencias, bueno, yo dije 18, pero son 19 porque tenemos una facultad. En realidad tenemos una carrera que es compartida por 2 facultades y se creó como una dependencia aparte. La cantidad de usuarios que tenemos hoy que tienen acceso a Pentaho a través del SSO son 100 usuarios de diferentes perfiles. La mayoría son de perfil académico, ¿sí?
La parte de RUM y eso lo usan sobre todo en presidencia, en la parte económico-financiera. Estamos viendo un tema ahí con Pilagá, pero bueno, ahora nosotros hace poquito pasamos a la versión 6.4 de Wichi y ahí se solucionaban unos temas, todavía no lo pudimos probar, pero el cubo de Pilagá también es utilizado. Más o menos, nosotros, como tenemos mucho volumen de información, le ponemos disponible a la Facultad de Datos desde el año 2009 en adelante, tanto de cursadas como de exámenes y demás. Alguna facultad nos ha pedido desde el año 2000, ellos los tienen cargados desde ahí, pero bueno, la mayoría con ese periodo de tiempo le sirve. Más o menos tenemos cargado en Wichi 3 millones de registros en cursadas y 2.200.000 más o menos de exámenes finales entre todas nuestras facultades. Bueno, del procedimiento de autorización ya les comenté cómo se realizaba en forma mensual. Bueno, y sí, ahora viene la parte de informes, no la comenté. Ahí está. Nosotros acá tenemos una parte de informes. Esto surge, los informes son reportes que nosotros armamos directamente sobre las bases de datos de producción, en realidad sobre una base de datos solo lectura en la parte de réplica, pero bueno, consultan directamente las bases de Guaraní para armar diferentes reportes que muchas facultades nos piden. Hace 3 años más o menos en la universidad se implementó el programa de trayectorias, en el cual para cada alumno querían ver, sobre todo por el tema de 3 años o un poco más, me parece, querían ver cuál era el de los alumnos que nunca terminaban la carrera, querían ver cuál era la última actividad en cursada que habían tenido, la última fecha de un examen, la última materia y demás, para propiciar todo un programa de ingresos, ¿sí? Para que esos alumnos que estaban próximos a recibirse y habían quedado por ahí con una materia, 2 materias, puedan hacerlo. Bueno, ese informe de trayectoria primero lo pidió presidencia, nosotros los armamos para todos los alumnos y después lo empezaron a pedir todas las facultades. Entonces era como un lío armar todos esos reportes y demás, y lo que hicimos, para no estar cada vez nosotros, desde nuestra parte de técnica, armando reportes y siempre los mismos reportes, se los pusimos en línea, ¿sí? Esa es la parte de informes que está armada ahí desde el portal, en la cual tienen reportes predefinidos, y tampoco queríamos hacerlo desde Guaraní, ¿sí? ¿Por qué no desde Guaraní? Primero, para dejar de personalizar Guaraní 2, para más fácil de mantener. Nosotros de por sí tenemos muchas personalizaciones en Guaraní 2. Y segundo, porque hay informes que llevan cierto procesamiento, barren toda la base de datos, entonces lo que nosotros hacemos es correr tareas a la noche, croneadas, para que cargue los datos de esos informes directamente pues los lean, ¿sí? No tengan que estar haciendo consultas dinámicas en línea y sea más rápido el acceso y demás. Esos informes están divididos por cada una de las unidades de gestión, ¿sí? Cada facultad ve lo suyo y si accede a alguien de presidencia ve lo de todas las facultades, si tiene la vista completa o la vista por facultad. Bueno, no ha sido muy útil para las facultades también. Por ejemplo, tenemos la parte, no sé si la parte de boleto universitario, que ellos consultan cuando tienen un alumno tiene un problema con el boleto, que no se lo asignan y qué sé yo. Por acá nosotros le creamos una vista para que puedan ver si el alumno cuándo lo solicitó, qué respuesta tuvo y demás, ¿sí? Y bueno, no es muy linda la interfaz, pero a ellos les sirve, entonces a nosotros también. Fíjense, tenemos todos esos informes, trayectoria de materias aprobada, Araucano informe nominal, ahora nos pidieron, como se está informando nominal Araucano ya hace un par de años, ellos poder ver esa nominalidad de alumnos, ¿sí? Entonces con los Araucanos cerrados lo pueden ir haciendo, la cantidad de materias aprobadas también, porque uno dice, bueno, otro tema es la parte del presupuesto normativo, que se trabaja mucho en la universidad, que cuentan los alumnos con 2 o más materias aprobadas, por ejemplo. Entonces, no, yo tengo tanto, ¿cómo me informan menos? Bueno, todas esas situaciones las fuimos limpiando para que ellos mismos puedan ir viendo sus datos. El tema de posibles egresados, ese era otro tema.
Hay muchas veces, depende de la carrera, el alumno que completa la carrera no hace el trámite de ingreso, ¿sí? Deja ahí, total no lo necesita profesionalmente para trabajar, nos pasa mucho en informática. Por ejemplo, un médico es impensable porque sin matrícula no podría ejercer, pero a otras profesiones no es tan necesario. Entonces, bueno, le pusimos un reporte en línea también para que ellos puedan ver cuáles son sus alumnos que han completado la actividad, que no han iniciado el trámite, para que puedan contactarlos y demás. Todo eso siempre para mejorar no solo la calidad de datos, sino el tiempo en el cual se registran las situaciones que pasan. Porque a nosotros hoy no nos sirve que hoy ingresen a alguien cuya fecha de ingreso fue en el 2015, no nos sirve estadísticamente para nada. Al alumno le servirá, pero a la universidad no le sirve para demostrar su rendimiento. Bien, y después tenemos una parte de tablero también, en el cual hemos armado algunos tableros. Todavía no he visto el tablero integrado que proponen los chicos, en el cual tenemos unos tableros de ingreso, no me acuerdo ahora bien, de ingreso, egresos, de rendimiento y socioeconómico, ¿sí? Por algunas variables que no han pedido las facultades. Eso también se puede ver por toda la UNLP, o bien se puede ver para una facultad en particular. Esos datos salen todos siempre de Araucano, ¿sí? O sea, todos esos tableros. ¿Y qué más? Bueno, con el uso de este portal y mejoramiento de algunas vistas y demás, hemos logrado que los usuarios se copen un poco más, quieran usarlo, nos hagan solicitudes, porque muchas veces uno no tiene solicitudes, significa que no lo están usando, porque algún requerimiento siempre van a tener. Pero bueno, vamos avanzando cada vez más en firme, sobre todo la parte de calidad de datos, que fue algo que hemos trabajado y seguimos trabajando duro. Hoy en día nosotros yo ayer terminé, antes de ayer, de cargar Araucano nominal, y hemos tenido prácticamente nada de errores en los datos cargados, muy poco. Pero bueno, siempre surge algo, pero bueno, esos datos que detectamos y ya se los mandamos a las facultades y eso nos arreglan. Y bueno, y la parte de análisis de información, cada vez tenemos más pedidos, las facultades quieren tener más información, pero ellas mismas tienen que ser conscientes, al menos en nuestra situación, de que los datos son ellos los que los generan. Nosotros se los podemos mostrar, pero ellos tienen que generarlo y en forma consciente, en tiempo y en forma, ir registrando los eventos que van pasando. Bueno, no sé si quieren agregar algo. Bueno, en cuanto a los ejemplos de impacto en las decisiones que nos pedían los chicos que contemos un poco, sí. El tema de trayectoria, que yo les contaba en cuanto al seguimiento de los alumnos que estaban en situación prácticamente de egreso y no lo hacían. Con este programa de trayectorias, lo que hacía cada facultad era tomar ese conjunto de alumnos, contactarse con ellos, ver qué les pasaba, les facilitaba un plan para terminalidad de la carrera. Y bueno, y todo eso también impulsó todo un programa de egreso que hubo en la universidad, de gente de planes viejos, para que no estaban vigentes, para poder completar con los requisitos para obtener su título. Eso fue una estrategia que resultó muy bien tomada también por parte de los alumnos, un trabajo obviamente en conjunto entre presidencia y las facultades, bueno, y nosotros para el procesamiento de datos, pero mejoró mucho la tasa de egreso dentro de la universidad. Después, bueno, se implementan estrategias de ingreso, ¿sí? Con los liceados y la parte de procedencia de partidos cercanos. Bueno, nosotros se han creado muchas universidades cerca de nuestra universidad y eso también hace que obviamente los alumnos que están más cerca de las universidades vayan a esas universidades, pero bueno, con escuelas de la región, sobre todo de la región de La Plata, se trabaja, se presentan las carreras, se los convoca, se hacen programas de intercambio con los colegios secundarios, y también es muy bueno, porque muchas veces los alumnos o nuestros posibles alumnos no se acercan a la universidad porque piensan que es algo que no pueden, que es lejano, que
caro, a veces piensan que cuesta, bueno, y demás. Entonces, muchas veces acercar a la universidad, no esperar en forma pasiva de que los alumnos vengan, sino salir a buscarlos, tiene su buen rendimiento. Y bueno, como siempre decimos, sin alumnos no somos nada, o sea, necesitamos de los alumnos para poder existir, así que cuanto más vengan mejor. Bueno, se hacen muchos programas y becas de apoyo, ¿sí? La universidad, bueno, tenemos las becas Progresar que las tiene todo el mundo, y también tenemos becas de comedor, en la universidad está el comedor universitario, de transportes, bueno, el de transporte creo que con el tema del boleto ya no se da más, bueno, de fotocopias y de otros programas. Nos piden muchas veces datos socioeconómicos y demás. Bueno, programa de inclusión, nosotros censamos a los alumnos que tienen alguna capacidad diferente. También el docente puede ver en su listado si tiene algún alumno con alguna capacidad diferente para quizás solicitar. Hemos tenido alumnos sordomudos, no videntes, entonces para tener estrategias o personal de apoyo en el aula para poder acompañar a ese alumno. Bueno, y toda la parte de presupuesto que, bueno, al ser dinero es muy importante porque necesitamos para el funcionamiento. Bueno, los objetivos más o menos yo ya se los fui diciendo. Tenemos un único portal de acceso, ¿sí? La idea, bueno, a través del portal también se accede a los cubos del RUM, a los cubos del Pilagá, todo el mundo accede desde el mismo portal, ¿sí? Antes teníamos partes separadas, unos accedían por un lado, otros por otro. Bueno, eso lo fuimos unificando todo. Bueno, esta administración también centralizada de los usuarios a los cuales les damos acceso, también a veces se nos armaba lío de saber, bueno, quién tiene acceso. Ahora nosotros hemos pasado por una etapa de cambio de autoridades, entonces, bueno, muchas veces uno da de alta un usuario y queda eternamente ese usuario. Bueno, nosotros con el cambio de autoridades a cada facultad le pasamos quiénes tienen acceso, si lo van a seguir teniendo, si necesitan acceso para personas nuevas que ingresan a la gestión y demás. Bueno, y también a usuarios externos, ¿sí? Bueno, las autoridades a través del Araucano, la comunidad en general, por ejemplo, los mapas, cualquier usuario, cualquier persona puede ingresar a nuestro portal y tener datos públicos. La idea es ir enriqueciendo esa parte de datos públicos cada vez más. Bueno, consistencia entre los distintos sistemas. Nosotros, bueno, Guaraní lo tomamos en la parte de alumnos como el sistema, digamos, mentor, es el que genera los datos. Solamente Guaraní ingresa datos y solamente Guaraní modifica datos. Porque antes también teníamos diferentes situaciones en donde, por ejemplo, queríamos ver yo fui alumna de la universidad, soy docente y soy no docente. Entonces, depende del sistema que me miraban, tenía distintos datos de mi domicilio, de mi teléfono, bueno. Entonces, bueno, esas cosas fuimos unificando, cuáles son los sistemas, digamos, que generan los datos y cómo debemos cruzar esos datos. Bueno, la parte de Araucano, cuáles son las fechas, que las facultades sean conscientes, ¿sí? No solo porque uno quiere molestar, sino porque eso es mirar la universidad hacia afuera, así como nos ven los demás en el sistema universitario. Entonces, cuanto mejor registro tengamos y más completo tengamos esos registros, nosotros mismos podemos conocer nuestra propia situación para mejorarla y cómo nos ven los demás también. Bueno, son todos trabajos que vamos realizando continuamente. Bueno, el acceso al nuevo, bueno, el sistema de prescripción, el tema de padrones, que eso, bueno, ahora que nos pasa en el segundo semestre, nosotros como tenemos todas las facultades con sus propios sistemas, tenemos que hacer un padrón único. Un alumno puede votar, si está en más de una facultad, solamente en una. Bueno, también toda una parte de consolidación de datos que vamos armando. Bueno, y trabajo en equipo, entre usuarios y técnicos. O sea, siempre queremos propiciar que todos somos parte de un mismo equipo. Si a los usuarios les va bien, a nosotros nos va mejor. O sea, que siempre tenemos que tirar todos para el mismo lado. Pero bueno, lleva tiempo. Hay usuarios que son más renuentes, otros que se copan enseguida y hacen lo que uno les pide o proponen cosas y demás. Bueno, y como mejoras y metas que tenemos a corto y mediano plazo es automatizar más controles, ¿sí? Sobre todo en la parte, bueno, por ahí de actualización de los cubos. A veces
si nosotros tenemos el procedimiento y todo, muchas veces estamos haciendo los controles a posteriores que ya los cargamos, bueno, por ahí tener una parte más automatizada interna. Bueno, queremos incorporar nuevos cubos, el tema de SIGEVA que tenemos que probar, ahí estamos en falta ahí. La parte de CONIAU, bueno, todas las partes de reportes de CONIAU es algo que nos piden mucho las facultades, sobre todo en la etapa de acreditación. ¿Sí? El sistema guaraní tiene todos los reportes de CONIAU, pero bueno, a veces son medios lentos, bueno, hay que ver, queríamos pasarlo toda la parte de informes de nuestro portal. El tema, bueno, de los colegios secundarios es todo un circuito que ya tenemos bien aceitado. Si hay un colegio que un alumno proviene de un colegio que no existe, nosotros lo pedimos al ministerio, ellos lo dan de alta, después lo damos de alta en todos los guaraníes y demás. La parte de Helmut es la parte de libretas sanitarias que tenemos allá en Sanidad en la universidad. Todos los alumnos nuestros tienen toda una parte que tienen médicos y controles que tienen que realizar y la queremos automatizar, eso se está tratando con este sistema. Tenemos, bueno, una mesa de ayuda, ¿sí? La mesa de ayuda no solo es telefónica, ¿sí? Nosotros tenemos una secretaría en la cual los chicos atienden los pedidos de nuestros usuarios, sino que tenemos un sistema que es el Redmine, en el cual nuestros usuarios nos piden sus solicitudes, ya sea que tengan algún error con el sistema guaraní, alguna solicitud de datos, el problema o la situación que ellos necesitan contactarse con nosotros la dejan a través de la mesa de ayuda y ahí le damos tratamiento, se le asigna un técnico y tenemos la trazabilidad de todo lo que fue pasando en base a ese pedido, porque muchas veces hoy yo atiendo un problema y después lo puede atender Alejandra y ella puede ver lo que yo hice para resolverlo o viceversa. Internamente también nos sirve para organizar nuestro trabajo. Bueno, y queremos ir un poquito más allá, hacer un poco más de minería de datos, un poco más de predicción, tratar de integrar con R, ¿sí? Es una herramienta para minería y análisis de datos. Y estamos viendo con Gini, que es una librería de R, para mostrar datos en línea. Porque, bueno, cuando comienza ahora, por ejemplo, el ingreso en noviembre, muchas veces para ir viendo cuántos aspirantes vamos teniendo, en qué situación van estando, en el momento que va pasando, ¿sí? Bueno, con Gini se puede hacer eso, ya tenemos hay un prototipo andando y la idea queríamos ponerlo en producción ahora a fin de año. Queríamos ver si lo podemos integrar también desde el portal para que quede todo desde el mismo lugar. Bueno, eso más o menos, no sé si... No, resumiste todo, todo muy bien. Si tienen alguna consulta, lo que quieran. Una pregunta. Sí. Fernando, mi nombre. Te pregunto del single sign-on, si el proceso de acoplarlo al Pentaho fue... ¿Cómo fue? ¿Si fue complicado? Fue complicado, no está justo el chico que lo hizo, pero ellos lo que hicieron fue integrar con una base de datos externa y nosotros hoy si damos en alta, por ejemplo, o ingresamos un nuevo usuario para nuestro portal, la tarea que actualiza la base de datos de Pentaho, pues no lo pudimos sacar afuera, tenemos que actualizar la base de datos de Pentaho, corre cada 5 minutos, entonces no es que accede inmediatamente, o una vez por hora, no me acuerdo ahora. Entonces le damos de alta y tiene que esperar 1 hora, 1 hora y media para poder ingresar, o si es algo urgente lo corremos a mano, pero en la tarea automáticamente cada tanto tiempo actualiza las altas o las bajas que se vayan dando. Sí, no fue muy simple, se tardó bastante en poder llegar y se llevó una solución intermedia. La idea era que directamente sacarlo desde Pentaho, pero no pudimos, entonces quedó como algo que autentica los dos lados, ¿sí? Nosotros ya desde el panel de administración de Pentaho no creamos más usuarios y no asignamos más roles ni nada, lo hace todo desde el SSO, desde la gestión del SSO, creamos los mismos roles y demás y lo asigna todo de ahí y después esa información se pasa para Pentaho, de un solo lugar, pero ahí tenemos una sincronía, ¿sí? Entonces cada tanto una tarea corre y actualiza. No tenemos muchos movimientos de que continuamente estamos creando usuarios dando de baja, pero bueno, hay etapas. Ahora cuando hubo cambio de autoridades hubo un poco más de requerimientos, pero después ya es algo más estable.
y si se necesita urgente se corre a mano la tarea y no se espera el tiempo. Pero si querés más datos, dale, escribinos y bueno, no puse ningún mail. sistemasacadémicos@unlp.edu.ar es nuestro mail de contacto, o bueno, si no le pedís a los chicos alguno de los mail nuestros, si no hay problema. Sí. En la sección de informes del portal mencionaste que tenían algunos reportes. ¿Esos reportes se pueden obtener normalmente desde Wichi o los programaron ustedes sobre las bases de Wichi? Los programamos nosotros, si querés, Sí, en realidad la sección de informes accede directamente a las bases de datos de producción, a bases de réplica, y son todos informes nominales, o sea, no utilizan la base de Wichi. Esa parte de informes también la creamos con la idea de no seguir generando, como la idea es pasar a Guaraní 3, no generar ningún reporte nuevo en lo que es un Guaraní 2, porque siempre están pidiendo información, y de los informes que están ya creados en Guaraní 2, siempre hay un usuario que necesita un dato más, que por sede, que por cátedra, por esto. Entonces tratamos de ir llevando todos esos informes que se usan mucho a ese ítem, pero van directamente a las bases de datos de producción. Sí. Les digo que, o sea, nos ha dado muchísimos resultados, o sea, porque, y aparte de esa manera también hacemos que utilicen el portal y que se vayan interiorizando con los cubos y demás. Son consultas que por ahí se hacen en guaraní, van directamente. Exacto. Sí, exacto. Y además, bueno, o sea, le ofrecemos otro tipo de interfaz que por ahí también está bueno. Pensé que iba a preguntar. Aprovecho que llegó el micrófono para que pregunto. Eugenio del CIO. Primero felicitarlos por todo el trabajo que hacen. Y como me parece muy interesante la idea de contar que tienen un área que se dedica a esto y no es un técnico que pone a andar el Wichi y ve si alguien lo usa, me gustaría si pueden profundizar un poquito en cómo está conformada el área, cuántos son, a qué autoridad reportan, cómo se manejan, que me parece que es lo más difícil de replicar en las universidades, ¿no? En realidad el equipo de sistemas académicos somos casi 10, 11 personas. Todos participamos, tenemos un perfil un poco más compartido, cada uno tiene una habilidad un poco más marcada, pero generalmente tratamos de que el equipo entero participe en las distintas actividades del equipo. En la parte de análisis de datos, básicamente somos 3, 4 personas que somos las que más estábamos abocadas a esta tarea. Juan es el que está sufriendo toda la parte de la tecnología nueva, o sea, pues nosotras que somos un poco más grandecitas nos cuesta a veces meternos en estas tecnologías, pero bueno, vamos poniendo cada una de nuestras fortalezas como para que vaya saliendo el trabajo. No solamente es parte del equipo de sistemas académicos, sino la parte de análisis de información en la Universidad Nacional de La Plata, la gerencia, la gente que está en la parte de decisiones, de toma de decisiones, la utiliza mucho y está continuamente pidiendo información y bueno, con los talleres, con las reuniones. Entonces eso hace que también sea fluido el trabajo en cuanto a este tipo de herramientas. ¿No sé, Dalí? Sí, como les decía Ale, bueno, somos 11, cada uno con su perfil, tenemos un administrador de base de datos, una persona encargada de infraestructura, que es el que maneja más dónde se instalan las cosas, cómo se mantienen los servidores y demás. Después estamos, bueno, Ale como analista funcional, más también abocada al tema de análisis de datos. Yo también estoy en la parte con Paola, en la parte de análisis de datos y en otros temas también, Guaraní 3 y demás. Y bueno, tenemos técnicos más con Guaraní 2, somos 11 nada más, atendemos a toda la universidad. Nos superponemos en tareas, pero hay gente más específica en alguna tarea. Igual
todos más o menos siempre estamos en tema en el que está el otro, ¿sí? Pero algunos más puntuales en algunas tareas y otros más puntuales en otras tareas. Nosotros, bueno, tenemos la coordinadora nuestra es Alejandra Osorio, ¿sí? Ella está como directora de sistemas académicos dentro de la universidad. El CESPI es una dirección dentro de Presidencia, que tiene un director, ¿sí? Que es Javier Díaz, y bueno, y dependemos directamente del presidente, ¿sí? Es un trabajo interno en la universidad, no hay, somos el área que damos datos, pero no somos, todavía no estamos posicionados para todas las facultades así. Cada facultad a su vez tiene sus propios técnicos, sus propias áreas de estadísticas, que ellos nos piden datos a nosotros, ¿sí? No es que nosotros le proporcionamos los datos, pero algunas facultades tienen sus propias áreas de estadística y hacen sus trabajos, ¿sí? Nosotros no podríamos estar haciendo los trabajos de cada facultad porque no somos tantos tampoco, y la parte técnica consume muchos recursos. Pero la idea es justamente que cada facultad sabe que los datos son propios, o sea, nosotros no somos los dueños de los datos, simplemente administramos y gestionamos los datos que ellos generan, ¿sí? Si hay algo mal generado, que les falta información, o sea, no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de ellos. El tema también es concientizarlos, no dejarlos, es tu culpa y listo, sino que todos queremos llegar a tener datos consistentes. Pero bueno, cada uno tiene su rol bien marcado. Y bueno, centralizamos toda esta parte de gestión de alumnos, sobre todo, de todos modos. También en el CEPI se realiza la liquidación de sueldos y también tenemos toda la parte de liquidador. Se concentran muchas solicitudes de datos en la misma área, ¿sí? en el mismo lugar. Pero puntualmente para lo que es académica y demás somos nosotros 11. Y bueno, y ahora estamos tratando, bueno, con Guaraní 3 estamos trabajando con los posgrados y hemos hecho una migración con una facultad de grado en testing nada más. Y bueno, y ahora vamos a ver de implementar los cubos, al menos con lo que tenemos ahora, para también ir viendo cómo es el tema de los cubos con Guaraní 3, que también después ya se nos va a venir eso y no estar a último momento. Bueno, y también nos ayudó mucho, como dice Ale, nosotros certificamos la parte de atención a requerimientos, en la parte de ISO, y eso nos ordenó mucho, porque creamos procedimientos, o sea, uno parece que no hiciera muchas cosas, pero cuando las tenés que escribir y tenés que armar, haces un montón de cosas. No queríamos depender, una cosa que hemos logrado y creo que vamos bien con eso, es que un tema no dependa de una persona. Si yo hoy no estoy y alguien tiene que hacer algo de mi tarea, puede hacerlo. O sea, para ello lo hago más rápido porque lo hago siempre, pero el otro puede resolverlo. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento de cómo se hace, porque, por ejemplo, cuando resolvemos una solicitud de un usuario, nosotros internamente en la misma solicitud indicamos qué hicimos para resolverla, ¿sí? Entonces el otro, por ejemplo, yo estoy atendiendo a un usuario con una problemática, hoy no fui a la oficina y el usuario llama por esa problemática, el otro puede ver qué es lo que hice y cómo dejé la situación de eso. Eso, la parte de la certificación de ISO, a nosotros no nos da ningún valor agregado, o sea, porque no es algo que la universidad nos exige que hagamos, ni siquiera para presentarnos a nada, pero internamente a nosotros nos organizó mucho, nos ordenó el tema de tener procedimientos claros, el tema de ver, bueno, tenemos este procedimiento, cuando hacemos eso, hacemos lo que dice el procedimiento, bueno, vamos actualizando, eso nos ayudó mucho para consolidar el modo de trabajo que tenemos. No digo que sea el mejor ni que sea el peor, o sea, es un modo. Uno siempre va encontrando formas de mejorar. También hacemos reuniones de equipo. A veces estamos todos y a veces lo hacemos por temas, son las personas que están trabajando en esos temas, también para coordinar un poco las tareas que tenemos que realizar. Nosotros sabemos, por ejemplo, bueno, ahora por decir un ejemplo, toda esta parte de Araucano. Bueno, hay una parte, alguien que es responsable y demás, y no está el resto del equipo desentendido de que se tiene que hacer eso. Entonces, si uno necesita que ve que uno está trabado, además, también se da ayuda entre nosotros mismos. Pero bueno, siempre va a haber alguien responsable de hacer la tarea y bueno, y pedir ayuda a tiempo, si no se llega. Pero bueno, es un trabajo que lo impulsó Alejandra desde que iniciamos como grupo y va dando fortalezas.
Pero bueno, se tiene que trabajar día a día también. Una preguntita justamente asociada. ¿Cuándo iniciaron esto? ¿Cuánto tiempo llevan? O sea, con el área. ¿Certificación? No, el tiempo de que lleva el área, que la universidad tomó la decisión de armar el área. No, el CESPI es desde el 69, sí, pero que maneja el sistema de alumnos. La parte de datos, digamos. Y la parte de datos, y se fortaleció más que nada en 2010, me parece 2011, cuando todo el sistema más que nada lo fortaleció la parte del presupuesto normativo. En un momento explotó algo, no sé bien, porque yo no estoy en la parte de gestión política, y es como que la universidad informó mal los datos, no sé qué pasó, y empezamos a trabajar más en eso, más en conjunto con presidencia, porque por ahí con las facultades veníamos trabajando más en conjunto, pero hacia presidencia, por ahí muchos no logran ver, vosotros tenemos presidencia por un lado, las facultades por otro, bueno, cada uno con sus autoridades y demás, ¿no? Obviamente somos parte de todos de la misma universidad, pero son áreas separadas. Es rectorado. Pero el rectorado no se cursa, no hay nada, no hay carreras, es toda la parte de gestión de la universidad. Yo porque veo, cuando vengo a las reuniones, otras situaciones que por ahí todo junto en un mismo lugar y es muy diversa, digamos. En la universidad nuestra no, todo más marcada las áreas separadas. Bueno, y ahí empezamos a trabajar más en conjunto, con presidencia, con el rector, con el presidente y las áreas académicas de presidencia, y empezamos a consolidarnos más como referentes. Esa es la visión que tenemos dentro de nuestra área. Y lo vamos logrando, vamos de a poco, pero a veces vemos alguna nota y ¿de dónde sacó este número? Pero bueno, son situaciones que se van dando. Otra pregunta. ¿Tienen más o menos memoria, alguna idea de cantidad de accesos por mes? Que dijiste 100 perfiles, no sé si sabes más o menos los usuarios, y la cantidad de uso, de acceso interno o público. Tenemos nosotros un tablerito que por usuario dice la cantidad de acceso, no tengo ahora presente. No lo usan tanto como quisiéramos, es la realidad. Pero, o sea, lo que más utilizan no los cubos, sino la parte de los informes. Los cubos se han utilizado más en el movimiento académico, y sí se detecta alguna época en particular, por ejemplo, cuando están acreditando con la CONEAU. O sea, en esas épocas sí, porque aparte nosotros mismos, cuando vienen con requerimientos, y si sabemos que esa información está en alguno de los cubos, directamente para allá. Ese es el acceso. Pero hace un par de años atrás, o sea, cuando recién nos sacaron los 3 que empezamos con Pentaho, los únicos usuarios éramos nosotros. Porque los que estaban usando 3, cuando les dimos Pentaho, realmente dejaron de usarlo. O sea, así fue drástico el cambio. Por eso tuvimos que salir a ver de qué manera podíamos vender el producto para que ellos puedan usarlo también. Buen día, de la Universidad de Córdoba, de la Nacional de Córdoba. Veía que el tema de las metas a futuro planteaban el tema de minería de datos. Por otro lado, quería preguntar si habían visto algo o habían analizado el tema de Big Data. Sí, también. Es una de las partes que queríamos trabajar, sobre todo en la parte de Big Data, más que nada la parte de accesos del web y demás, de analizar los logs y eso sí, estamos viendo eso también. Todavía no tenemos nada armado, pero sí. Nosotros tenemos instaladas dentro de nuestros servidores herramientas de monitoreo, o sea, los datos los vamos recolectando, pero todavía no vamos haciendo mucho análisis de ellos, ¿sí? Podemos ver en qué momentos tenemos picos de acceso, qué cantidad de accesos tenemos, en un determinado momento. Hay periodos en que son muy críticos en la parte de, por ejemplo, inscripción a cursadas. Tenemos facultades que, no sé, nos generan 90.000 inscripciones en un día, una cosa, o sea, es de locos. Bueno, ahí vamos monitoreando los picos y demás, pero
Sí, la idea es de llevar para Big Data y armar algo y de poder tener algo para analizar desde ese lado, ¿sí? Y la parte de minería, más que nada, hacer alguna predicción queríamos ver. Aparte de, no sé, el tema de género, por ahí que está... Pero bueno, todavía no logramos encontrar qué variables analizar, estamos probando distintas cosas. Es difícil armar el modelo, el conjunto de datos a tomar y analizar. Una vez que tenés eso ya está, pero bueno, todavía no vamos teniendo buenos resultados, así que no tenemos nada para mostrar. Pero, y bueno, y otra cosa que nos pasa es el día a día. Nosotros, el día a día te lleva, te pasa por arriba. Entonces, estas cosas vos te tenés que sentar, estudiar, investigar, probar, por ahí estás un mes y no lograste nada, bueno. Y siempre viene presupuesto normativo, viene no viene ingreso, qué cosas tenemos, cambio de versión, padrones, y son cosas, son hitos muy marcados que tenemos durante el año, que nos consumen mucho tiempo, muchos recursos, y bueno, Guaraní 3, migrar, pasar, de todo. Siempre, cada vez es más grande el conjunto de servicios, el tema del boleto, también nos llevó mucho tiempo. Bueno, ahora el tema del boleto secundario, no sé si lo han padecido ustedes, nosotros nuestros colegios habían quedado afuera del registro del Ministerio de Transporte, fue todo un lío, nos reclaman a nosotros, o sea, nosotros más que pasar los datos no podemos hacer, pero bueno, explicarle a un padre que no puede el hijo sacar el boleto, todo lleva su tiempo y hay situaciones, hay momentos, bueno, tuvimos elección de presidente, pero bueno, la idea es siempre en un ratito que tengamos ir avanzando hacia ese camino. Lo tenemos como objetivo, pero pasa. Tenemos algunos proyectos en cuanto a minería de datos que, como dice Dalila, no hemos tenido tiempo de llevarlos a cabo, pero muchas de esas cosas que queremos ver con minería de datos es el tema de estudiar los estudios de los padres, o sea, hacer predicciones en cuanto a si es cierto que si los padres son universitarios entonces hay más tasa o más que el alumno que pueda egresar, el tema de romper esos hitos que por ahí uno a veces sabe que pasan, pero a ver si en realidad en los números se están cumpliendo, como el tema de que en las ciencias duras no hay mujeres. Eso también hubo un análisis que hicimos el año pasado y se hicieron algunos programas de las chicas TICs como para que vayan más mujeres a estudiar las ciencias duras como la informática o las carreras de ingeniería. Tenemos muchas ideas, muchos proyectos, pero bueno, lo que por ahí nos falta es tiempo a veces como para desarrollarlo. Bueno, muchas gracias. Un aplauso.